juicio, porque a los 40 días, mientras Moisés estaba recibiendo todo el resto de la explicación de esos 10 mandamientos, ellos adulteraron. ¿Cómo adulteraron? Con el becerro de oro. Con el becerro de oro. Adulteraron con el becerro de oro. ¿Y qué sucede ahí? Ahí el Eterno ya los había aceptado tal como era, no se necesitaban sacrificios, no se necesitaba absolutamente nada, Él los había elegido como su pueblo, como real sacerdocio, como su nación santa. Sin embargo, en el momento en que se produjo el adulterio, se hizo necesario, en el momento en que se produjo esa transgresión a la ley, se hizo necesario que se generara otro recurso, y ese recurso tenía otra vez que ver con sangre. Ese recurso era el recurso de los sacrificios. Sin embargo, el sistema de los sacrificios, ¿qué era lo que hacía? Cubría, pero no quitaba. Ahí debajo estaba el problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa cobertura tenía que darse. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera una sangre perfecta, porque él fue el vehículo que Él dio para expiación, ya dijimos, para cubrir, hasta que viniera una sangre perfecta y se hiciera posible finalmente una expiación que los quitara del frente y vindicara la ley. ¿Por qué el sistema de sacrificios no podía quitar el pecado sino solamente cubrirlo? ¿La sangre humana? Porque era una sangre imperfecta, porque era una sangre que también tenía herencia de pecado, porque era una sangre que también tenía problema. O sea, no era una sangre del todo sana, era una sangre temporal. Pero además de ser una sangre temporal, ¿qué era lo que el Eterno nos estaba diciendo? Les estoy dando una muestra de cómo voy a hacer la redención final. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Hasta ahí, ¿vamos claro? Perfecto. Ok. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en cuanto al sistema de sacrificios que se dio en la Torá hay dos tipos de pecados. Hay unos pecados que son ya lo sabemos, sin intención, unos pecados sin intención, involuntarios, por yerro, y hay otros pecados que son voluntarios, por rebeldía, por rebelión, ¿correcto? Hay dos tipos de pecados en la Torá. El Eterno, para establecer su sistema de redención de la humanidad, Él les dijo, mire, vea, les doy a ustedes un sistema para que cubran los pecados. Sin embargo, solamente me van a poder cubrir los pecados sin intención, sin los pecados involuntarios. Más los pecados voluntarios, los pecados por rebelión, en ese caso solamente quedaba ¿qué? Arrepentirse, porque era caré, tenía que ser sacado del pueblo, era echado fuera. Y lo único que le quedaba al pecador era arrepentirse verdaderamente y acudir a la presencia de Yahweh pidiendo misericordia por su vida, y lo podía hacer una vez al año y no sabía si verdaderamente iba a obtener o no misericordia, porque conforme a la ley esa persona estaba descalificada. De ahí, escúchenlo bien, porque los estoy trayendo de 4000 años a la actualidad, al tiempo de Yeshua. De ahí que cuando Yeshua viene, cuando Yeshua, fue el tiempo de Yeshua aquí en la tierra, y los apóstoles entienden lo que el Eterno hizo, que ahora a través de la sangre perfecta de Yeshua, el Eterno había justificado, vamos a entrar a explicar qué es justificación, había justificado a toda la creación
y ahora era posible que los que tenían sentencia de muerte vivieran a través del sacrificio de Yeshua. Esas son las buenas nuevas que los apóstoles le trajeron tanto a los judíos pecadores como a los gentiles paganos y a las naciones del mundo. Y les dice, hermanos, este es el misterio, que los que estaban lejos ahora pueden venir, que los que estaban muertos ahora pueden entrar, que los que eran llamados a estar relegados afuera porque habían pecado y sabían que no tenían redención, ahora pueden regresar. Ese es el misterio que el Eterno le permite ver a los discípulos para que ellos lo regaran por todo el mundo, lo multiplicaran primeramente a su pueblo y después a las naciones de la tierra. Algo que es muy importante, no vamos a avanzar sin que quede claro tan solo hoy este concepto. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? Amar, cubrir al pecador. ¿Qué es lo que se cubre? El pecador, del pecado. Del pecado, de la sentencia del pecado. Entonces, si nos queda claro que Yeshua tuvo carne, que Yeshua tuvo sangre, que Yeshua tuvo una inclinación hacia el mal y que Yeshua tuvo libre albedrío y que con todos esos 4 factores Él no pecó, nos queda claro que hubo un componente sobrenatural, divino en Él, que hizo que fuera posible que entramos a nuestro siguiente concepto, que se hiciera justificación. No tengo reloj, ¿qué hora es? 4:25 minutos. Bueno, que se hiciera posible la justificación. Entonces, ya sabemos qué es expiación. Ahora vamos a aprender qué es justificación, totalmente diferente. Justificación, escúchenlo bien. La justificación se define como una sentencia de absolución. Cuando usted lea la palabra justificación en la palabra de Dios, en la Torá, estamos diciendo que es una carta de absolución, un perdón. Justificación es una carta de perdón. Absoluto, completo. Justificación es un elemento, cualquiera que sea, un elemento por medio del cual el Eterno absuelve de toda culpa al pecador, llámese hombre, animal o creación. Justificación es el elemento, es la carta, es el recurso por medio del cual todos somos hechos inocentes delante del Eterno. Borrón y cuenta nueva. Entonces, no vas a decir nada. La pregunta es, si yo en este instante me estoy asando, la pregunta es, si yo sé en este instante que justificación es un elemento, es un recurso por medio del cual el Eterno da carta de absolución, carta de perdón, ¿cuál es el recurso que el Eterno le dio a la creación para justificarla? La sangre. ¡Correcto! 1000 puntos. A ver, repito, porque nos tiene que quedar claro. Si justificación es la carta de absolución, el recurso de perdón absoluto por medio del cual el Eterno absuelve a toda la creación de todas las culpas, ¿cuál es el recurso que el Eterno dio para justificación? Duro. ¿La qué? Sangre. ¿La sangre de quién? Yeshua. De Yeshua, porque ahí cae en contexto lo que más adelante vamos a ver en Romanos, que dice que no importa cuánta sangre de corderos, ni de toros, ni de machos cabríos fuera regada año tras año, el sacerdote tenía que venir y hacer exactamente el mismo proceso. Mientras
que nuestro santo maestro lo hizo, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Para siempre. Y para siempre. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la sangre de los machos cabríos, los corderos, los toros y la sangre de Yeshua? ¿Cuál era la diferencia? La clase de sangre. La clase de sangre que había, pastor. Se cree que derramó sangre solo una vez en el Calvario, pero él derramó su sangre de la noche anterior hasta que llegó al Calvario. ¿Oh, sí? O sea, estamos hablando de la sangre, de la sangre en general. Vamos a ver en la próxima clase vamos a ver unos detalles tan espectaculares acerca de la sangre que fue derramada por Yeshua, que son detalles pequeñitos que no vienen al caso, pero que es muy lindo conocerlos. Entonces, ¿qué es expiar? Vamos, por $100, va a ver quién le hago la pregunta. Rosita, por $100, ¿qué es expiación? Voy a hacer una llamada a un amigo. Por $100, ¿qué es expiación? Bueno, ahí está, por $20, ¿qué es expiación? Si no, los Muy bien, Rosita, queda exenta de no pagar $20. Y el que no sepa paga. Sí, Claro, el que no sepa paga. Sí. A ver, Felipe, por Felipe. $20, ¿qué se cubre a través de la expiación, Manuel? El pecado. ¿El qué? El pecador. ¿El qué, perdón? El pecador. Oh. Ahora sí, solamente tenía que agregarle una R, al pecador. Por $50. Si expiación es cubrir a un pecador, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama este hecho? Expiación, muy bien. Es una cobertura, muy bien. Doble porción. Ahora vamos. Una vez el Eterno dio al ser humano, solamente va a contestar al que yo le pregunte, una vez el Eterno le dio al ser humano un instrumento para expiación. ¿Cómo se llama ese instrumento para expiación? ¡Sangre! ¡Raquelita! Muy bien. La despierta, hermano. Ok. Entonces, Yeshua tenía 4 cosas en común con el ser humano. Gloria, por $20, ¿qué era? Sí, yo le digo carne, sangre, Libre albedrío. a la inclinación. ¿Hacia qué? Hacia el libre albedrío. ¿Hacia el mal? Hacia el mal y que conlleva libre albedrío. Y el libre albedrío. Muy bien, se salvó de pagar $20. Entonces, repito, Yeshua tenía tenía que tener una similitud con la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener una similitud con la humanidad? Adriana, por $20. Para identificarse con nuestros pecados. Para poder redimir, correctamente, para poder redimir los pecados de la humanidad, tenía que ser juntamente como la humanidad. Muy bien. Ahora, vámonos al siguiente. ¿Cómo se traduce el término justificación? Mercedes, por $20. Se los debo. No, tú sabes. No, tú sabes, a ver, dale. ¿Justificación es qué? Absolución, muy bien. ¿De qué nos absuelve? Del pecado. ¿Es que no me debes? Muy bien. Entonces, justificación. ¿Qué es justificación? Una definición de justificación, Nelcy. La acabamos de decir. Perdón absoluto. Ser perdonado en su totalidad. Borrar la sentencia de pecado. Ahora tendrá un perdón absoluto, pero ¿qué pasa con ese individuo que vuelve a pecar?
No se me adelante, no se me acelere. Hasta ahora estamos Los hechos, con los hechos. Conceptos. Si nos queda claro estos conceptos, vamos a poder entender, porque vamos a estudiar Gálatas, todo el libro de Gálatas, de comienzo a fin los 5 capítulos. Pero tenemos que tener claros los conceptos. Ya sabemos que es ley, ya sabemos que es gracia, ya sabemos que es pecado, aprendimos hoy que es expiación y estamos sabiendo que es justificación. ¿Pregunta, Florecita? Ok, bueno, listo. Entonces, justificación, ser librado. Acuérdese, cuando decimos justo, solamente hubo uno. Justificación se define como la carta de absolución, como el recurso de absolución de toda pena, de toda culpa. Eso es justificación, ser encontrado justo delante del Padre. Ok, ahora, salvación. Todos decimos, oh, yo fui salva. Yo fui salva en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿sabemos qué es ser salvos? ¿Salvo de qué? Entonces, ¿qué es salvación? ¿Qué es salvación? Cuando reconocemos a Yeshua como nuestro único Salvador, cuando lo confesamos, lo recibimos y lo conocemos. Exacto. ¿Qué sucede en ese momento? Dice que hay un nuevo nacimiento. Y que ahí está la respuesta, pero la decimos quizás sin entenderla a plenitud. Salvación es ser liberado, ser preservado, ser guardado de un problema, de una amenaza inminente. ¿Cuál es la amenaza inminente que yo tengo para mi vida si no acepto el único recurso que el Padre creó para expiar pecados, para justificarme delante de Él? Condenación eterna. Muerte eterna. Condenación eterna. Entonces, salvación es ser, porque nos dicen, entonces, ¿qué es ser salvo? Nosotros decimos, es recibir a Cristo. No, ¿Salvado eso de no qué? es ser salvo. Eso no es ser Ese es el acto por el medio del cual yo obtengo salvación. Pero salvación es ser guardado. Librado. Salvación es ser preservado. Es ser liberado de una amenaza inminente. ¿Cuál era la amenaza inminente? La amenaza inminente era la muerte eterna. Gloria. Pregunto, entonces, recibir la salvación es estar en la gracia de Él. No podemos hacer esa combinación porque nos confundimos. La salvación es ser guardado o librado de la separación eterna con el Padre. Salvación a nivel teológico, a nivel doctrinal, tiene que ver no con este mundo, tiene que ver con el mundo venidero. Salvación para nosotros, lo repito, tiene que ver con el mundo venidero. Por ejemplo, mi esposo me puede salvar a mí. Yo puedo estar caminando y mirando para el cielo y de pronto me agarra y me dice, cuidado que hay un hueco. Él me salvó de troncharme un pie, Él me salvó de caerme. Él me guardó, me libró, me preservó. Pero salvación a nivel teológico, espiritual, a nivel religioso, si lo queremos ver de esa manera, tiene que ver con ser guardados, con ser preservados de la muerte eterna. Tiene que ver con ser librados, con ser guardados de la separación eterna con el Padre. Tiene que ver con el mundo venidero. Ahí ya, eso tiene que quedarnos claro. Ahora dice, bueno, pero entonces yo ¿cómo me puedo salvar? No es tanto de que yo confieso únicamente a Yeshua como mi Señor y mi Salvador y ya. No, el proceso es más largo. Pero de todas maneras no vamos a entrar en eso, estamos en conceptos.
Acuérdense que si aprendemos bien los conceptos y los fundamentos, podemos entender la Torá sin que nadie nos la explique. Vamos, por $20, ¿quién puede salvar de la muerte eterna a una persona? ¿Quién? La sangre de Jesús. Solamente, La sangre. solamente, a ver, si nosotros decimos el Padre lo puede salvar, no estaríamos incorrectos, pero no es No es la el mejor mecanismo. forma de contestar. ¿En qué medida? En la medida que el Padre todo lo permite, porque Él fue el que dio el recurso. Pero cuando nosotros decimos, ¿quién puede salvarme a mí de la separación eterna? Solamente lo puede hacer la sangre de Yeshua. Pero, O sea, el Padre a través del sacrificio de sangre de Yeshua HaMashiach. El Padre a través de la ofrenda de obediencia de Yeshua HaMashiach. pero ¿cuál es el objetivo de esa salvación? Del mundo venidero. La vida eterna. El estar con el Estar Padre. con el Padre. Por En eso re- en se re- requiere ese otro estadio, esos 1000 años, ¿sí? O sea, previo a eso. Ay, no me metas allá. No me metas allá. No, es que es necesario. ¿Para qué me salvo yo? Para estar junto al Padre. ¿Y qué Sí. necesito yo para estar frente al Padre? Libre de todo pecado, libre. ¿Cuál es el recurso? Pues el recurso de Yeshua. Pero No, no, pero es con dijiste los Yeshua. milagros. ¿Milagros? Tú hablaste, bueno, escuché mal, yo escuché tu Milagros, Señor, porque escucho. No, es estar. La finalidad de la Ok. salvación es poder estar con nuestro el Creador. Padre. O sea, ¿cuál es el objetivo de la salvación? Por $20, Mario, ¿cuál es el objetivo de la salvación? Poder estar morando en, La vida Con el eterna. Padre. con el Padre. O sea, que se cumpla En la la presencia voluntad del del Padre. Padre. Esa es la voluntad del Padre siempre. Él siempre ha querido habitar Desde en medio de comienzo. su pueblo. En medio de su pueblo, o sea, dentro de nosotros, con nosotros y en nosotros. Si nosotros ya sabemos qué es justificación, ¿qué es justificación? Sí, es salvo. Absoluta absolución. ¿Qué es salvación? ¿Qué es Salvación. Guardado de la amenaza en mi vida. Exacto. Acuérdese que aprendamos conceptos mínimos, pequeños, para que los podamos retener. Cada vez que yo digo justificación, justo, tiene que ver con perdón absoluto. Cada vez que yo digo salvación, me manda al mundo venidero. Entonces yo digo, ¿salvación qué es? Ser liberado, ser preservado, ahí sí ya puedo extenderme en todo la definición. Pero si yo digo salvación y digo en mi mente, mundo venidero, entonces ya yo puedo explicar. Ser liberado, ser guardado, ser preservado, para Como poder, Moisés, preservado, salvado de las exacto, aguas, para preservado. poder vivir en el mundo venidero en compañía con el Padre. Pero hay que incluya el otro tema, el otro término. Redención. Para allá vamos. Entonces, redención. Redención, que es el último término que Claro. nosotros vamos a aprender.